Konnichiwa minasan, ¡viva el manga! ¡Yokoso! Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a ¡Viva el manga! Hoy toca repasar algunas de las novedades que ha ido lanzando Planeta Comic en estos últimos meses para dar mi opinión sobre lo que me han parecido algunos de los mangas nuevos que han salido, y también hablaré de algunas de las continuaciones de las series que se están editando. Yo sé que en este tipo de vídeos voy a veces con un poquillo de retraso a hablar de algunos títulos porque ya hay un tiempo en el que salieron, pero yo sinceramente no soy capaz de hablar en un vídeo si no he leído el tomo. Y yo eso es lo que espero, siempre espero a tener algunos cuantos tomos ya leídos, ya bien desmenuzados, masticados, asimilados, para poder dar mi opinión lo más sincera posible a la hora de hablar de un título. Entonces eso, yo siempre espero, pues voy leyendo mucho, porque yo prácticamente todos los días leo algo de manga, algunos días más, otros días menos. Y después, pues eso, intento hacer como una recopilación para en un solo vídeo, aunque sea, pues sobre todo prefiero distribuirlo por editorial, porque creo que queda así como más ubicado para la gente que quiera ver el vídeo. Y bueno, pues eso, intento pues dar así como una serie de opiniones sobre las últimas novedades que han ido sacando dicha editorial. En el vídeo de hoy el turno es de Planeta Comic. Pues eso, quería explicar un poco el motivo de hacer una recopilación de los distintos mangas de las editoriales. Explicaros también un poco por qué a veces tardo un poco en hablar de algunos títulos. De todas formas, también hago a lo mejor, destaco algún título en concreto y algún vídeo específico y todo eso. Y también intentaré, pues eso, no tardar tanto, pero ya digo, hay tantísimo que ver, hay tantísimo que leer, hay tantos vídeos que hacer, que a veces alguno se queda un poquito rezagado. Pero bueno, yo creo que hablar de manga y hablar de buenos mangas nunca es tarde. Y bueno, pues eso, que siempre está bien recordar algunos que a lo mejor no están tan novedad, pero sí que interesa, pues eso, pues que se vuelva a hablar y que se comente un tomo u otro. Pero bueno, no me enrollo más, así que voy a hablar de algunas de las novedades que ha ido sacando Planeta Comic en estos últimos meses. El primer tomo del que voy a hablar es un tomo único, la parada de Hinamizawa. La idea original es de Ryukishi07 y la adaptación al manga es de Tomoso Kaoru. Tomo único, como os he dicho, 312 páginas, algunas de ellas a color, y tenemos aquí una historia de terror que es la base o la idea original que creó Ryukishi07, su serie de novelas y su mundo, ese universo que creó con Higurashi no Nakukoroni. También tenemos la adaptación animada en Netflix con el título Cuando las cigarras lloran. La sinopsis de esta historia, que bueno, para quien no conozca absolutamente nada de toda esa serie de novelas, de manga, videojuego, anime de Higurashi no Nakukoroni, pueden disfrutar muchísimo este tomo único, porque digamos es el origen de todo. Sí que es verdad que se revela, sobre todo al final, algunos datos muy importantes, pero es muy disfrutable este tomo único, en el que bueno, pues nos presenta una historia en la que todo está ambientado en un mismo sitio. O sea, es muy, digamos, teatrera en ese sentido. Es solo un espacio en el que pasa absolutamente toda la historia de este tomo, y yo creo que eso es una verdadera virtud, el hecho de que sin salir de ese entorno todo sea a través de, pues eso, de las reacciones de los personajes, de los diálogos, de lo que se va desvelando, el hecho de mantener al lector, en este caso, pues totalmente absorbido por la historia y totalmente queriendo saber qué va a pasar en cada página de este manga. Yo creo que eso es un punto muy a su favor. Todo lo contrario que puede pensar a lo mejor alguien, de decir, bueno, pero es que todo pasa en una parada de un autobús. Pues sí, todo pasa en una parada de un autobús, porque parece ser que el autobús se está retrasando, y bueno, pues tenemos ahí a dos compañeras de instituto que están esperando el autobús afuera de Hinamizawa. Y bueno, pues van apareciendo una serie de personajes secundarios que, bueno, pues en sus conversaciones con las dos chicas y todos los personajes que van apareciendo, pues se van nombrando un poco el tema de la presa de Hinamizawa, y también van hablando de una leyenda urbana que recorre, digamos, esa parte de Japón, ese pueblo extraño. Y bueno, pues todo poco a poco cada vez va haciendo que la tensión crezca y que se palpe un poco ahí la tragedia.
El dibujo también me ha sorprendido muy gratamente, porque creo que es tremendamente expresivo, que está muy bien dibujado, cambia muy bien el estilo a la hora de meter un poquito de humor. Ya sabéis que en las historias de terror siempre hay un poquito de humor, alguna referencia a algún anime clásico, como por ejemplo Sherlock Holmes, ese detective tan genial, que me ha encantado, de verdad, me ha vuelto loco. Y también está muy bien conseguido los flashbacks en los que pues nos da muchísima información. A mí me ha gustado mucho, he disfrutado mucho la lectura de este tomo único. Yo he de decir, he de reconocer que soy un gran fan del género de terror, aunque sé que no hay muy buen material de terror, no solo en manga, sino en general, en películas, en series, en todo, absolutamente todo. El género del terror, digamos, está como un poco así, poco valorado, y que realmente hay mucha morralla. Pero bueno, después te encuentras en el mundo del manga algún tomo como este y realmente es bastante refrescante y es una cosa muy agradable de leer. Sí que es verdad que en su tramo final, por lo menos para mi gusto, pierde un poco de fuerza y un poco de fuelle por, digamos, la resolución que tiene de toda la historia, que se va, pues eso, cada vez enmarañando más y cada vez, pues, reliando muchísimo más. Y es muy interesante, llega a unos puntos altísimos durante todo el tomo, pero después, al final, a mí me ha dejado un pelín frío, que no está mal como lo desenvuelve todo, digamos, pero el porqué, la justificación, pues me ha parecido un poquito flojita. Pero bueno, por lo demás, ya digo, he disfrutado mucho la lectura de La parada de Hinamizawa. Bueno, pues siguiendo con el terror, vamos a comentar Ibitsu Retorcida de Ryo Haruto, que tenemos un tomo de 2. Y bueno, este sí es tomo así normal de Tankobon. Y si hablo de que las historias de terror a mí me encantan y de que, bueno, de que no todas son buenas, pues Ibitsu, digamos, está ahí al límite, digamos que a prueba raspadito. Me gusta el hecho de la historia que nos cuenta, que es muy basado en lo que es una leyenda urbana japonesa 100%. De hecho, me ha recordado muchísimo a una muy famosa, que es Kuchisake Onna, por el hecho de que te encuentras a lo mejor el espíritu fantasma que te puede atormentar y te hace una pregunta. Y depende de la respuesta que hagas, pues puedes tener un desenlace u otro, ¿vale? Pues con Kuchisake Onna y con algunas que otras leyendas urbanas japonesas, eso pasa, eso ocurre. Entonces, eso mismo lo ha querido volcar aquí en esta historia. Y eso me ha gustado mucho. Después yo creo que le falla mucho lo que es el dibujo. El dibujo por momentos tiene un nivel bajito. Sí que es verdad que se defiende mejor en los primeros planos, en las expresiones de los personajes. Pero es verdad que el personaje principal, que es el de ella, que es el de la chica gótica, que tiene que dar verdadero terror, yo creo que abusa mucho de las líneas, de emborronar el dibujo y realmente no llega a dar esa gindama, como decimos por aquí, ese acojone que tiene que dar, o ese mal rollo que tiene que demostrar un personaje como el que nos presentan en esta historia. No, esto no tiene nada que ver con el tipo de dibujo, que sea más bonito, que sea más feo, eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo sé que Junji Ito dibuja muy bien y que sus historias de terror son de las mejores que se pueden leer, pero hay otra, por ejemplo, de Minetaro Mochizuki, que es el autor también de Dragon Head, que es La mujer de la habitación oscura, que su dibujo es feote, es bastante oscuro, que es muy emborronado. Y realmente el personaje que nos presenta ahí Minetaro Mochizuki da un mal rollo tremendo y consigue absolutamente lo que quiere el autor, aunque su dibujo, pues por momentos sea feote y incluso parece un poquito hasta mal hecho. Pero bueno, ese tipo de dibujo encaja perfectamente con ese tipo de historia. Y aquí es que es ni una cosa ni otra. O sea, el dibujo es limpio, lo que nos presenta pues está muy bien, todo eso, pero el dibujo por momentos falla, en la narración también, y hay algunas cosas que me han gustado y otras que no. Por eso digo que está ahí un poco al límite, que a prueba un poco raspado. Y bueno, como son 2 tomos, la historia completa, pues le daremos la oportunidad de finalizar la historia, a ver si con el final pues lo mejora y sube un poquito su nota, o se queda igual o baja incluso y suspende. Sí que es verdad que el autor demuestra en este mismo tomo que es mejor de lo que puede llegar a ser, o de la impresión que nos puede dar con este Ibitsu Retorcida, porque tiene una historia extra que es la habitación de los muñecos, que a mí me ha gustado bastante. O sea, es verdad que se nota que es el mismo autor, el mismo estilo de narración y tal que nos demuestran el resto del tomo, pero a lo mejor al tener menos páginas y hacer una historia mucho más directa,
pues se puede desenvolver mejor y demostrar mejor en lo que destaca, para que la historia pues la valoremos de una forma un tanto mejor respecto a la historia general que nos muestra este tomo. Ya digo, yo como fan verdadero del género de terror, a mí me ha dejado un pelín frío. Me ha gustado el hecho de que, ya digo, de que me recuerda mucho a las historias de terror japonesas, pero podía estar mucho mejor contado, podía estar mejor dibujado y sobre todo podía dar más miedo, que es lo que se piden a este tipo de historias. Vamos con otro inicio, ahora el número 1 de Ghost in the Shell Standalone Complex. Bueno, pues eso, creado sobre todo la historia general por Masamune Shirow, y aquí tenemos la adaptación al manga del anime por parte de Yu Kinutani. Adaptación del anime creado por Production IG y dirigido por Kenji Kamiyama, pues que eso, la verdad es que nos gustó muchísimo, que ya tiene unos añitos, es verdad, pero que bueno, que nos presentaba una historia realmente muy buena. Primer tomo de 5, tenemos la historia completa. Está muy bien que Planeta Comic siga apostando por las historias alternativas de Ghost in the Shell. Ya nos presentó Arise, por supuesto la obra original también de Masamune Shirow, ¿vale? Arise, que contaba con un dibujo fantástico, espectacular, y aquí es verdad que el dibujo, si lo comparamos con Arise, esas comparaciones que nunca son buenas, que siempre son odiosas, pues la verdad es que para mi gusto baja un poco, y además al principio choca porque digamos que rompe un poco la idea que podemos tener del mundo de Ghost in the Shell con el estilo de dibujo, pero rápidamente, de verdad, rápidamente te haces con el estilo de dibujo y sobre todo con el ritmo narrativo, que es muy muy bueno, porque aparte el inicio de esta historia de Standalone Complex es muy buena, te introduce en una trama así como muy enrevesada, como muy interesante, con muchos cabos sueltos, pues está todo muy bien presentado en este primer tomo que adapta completamente el primer episodio del anime, y esto quiere decir que los próximos tomos tienen que correr un poco más a la hora de contar la historia, porque no puede ir lógicamente a tomo por episodio. Pero ya digo, era necesario para presentar a los personajes, para presentar la historia, para presentar la situación en este primer tomo, que de verdad, poco a poco, empieza pues eso, a un nivel bueno, altito, y realmente va mejorando con el paso de las páginas y con el paso de la trama. A mí me ha encantado, he terminado de verdad muy entusiasmado con este Standalone Complex, este primer tomo, que realmente me ha gustado muchísimo. Tenemos un nuevo caso de la sección 9 dentro del universo creado por Masamune Shirow, y como digo, me alegra enormemente que Planeta Comic siga apostando fuerte por Ghost in the Shell y por sus historias, digamos, alternativas. Y aquí voy a dar una opinión un tanto impopular, porque realmente yo disfruto más la lectura de Standalone Complex o de Arise, como he comentado antes, que con el manga original de Masamune Shirow. Sí, ya podéis abuchearme, ya podéis tirarme piedras, pero es que realmente para mí es así. O sea, que yo he leído mucho manga y he leído mucho manga denso, que realmente tiene que ser así, que da muchísima información, pero es que el estilo de Masamune Shirow a mí se me hace muy, muy, muy pesado. De verdad, una historia tiene también que engancharte, tiene que dar mucha información, por supuesto. Además, él lo hace fantásticamente bien. Él creó un universo que es realmente muy bueno, muy interesante, con el tema de las intercomunicaciones y todo el rollo que psicológico y todo eso está realmente muy bien. De verdad, es muy de aplaudir. Pero a la hora de plasmarlo en un manga, para mí pierde fuerza y para mí pierde efectividad. Porque aparte de que se hace muy denso, todas esas notitas con información de que si el armamento, que si los tachikomas, que si... para mí rompe mucho el ritmo de lectura, y yo creo que eso en un manga es un error grave. Pero bueno, ya digo, esto es una opinión mía, impopular por supuesto, pues todo el mundo tiene a Shirow endiosado, y a mí me gusta muchísimo como ilustrador. Masamune Shirow como ilustrador es fantástico, es un grandísimo dibujante, y ya digo, creó un universo magnífico con Ghost in the Shell, pero a la hora de narrar un manga, a mí me cuesta leerlo, sinceramente. Es uno de esos puntos negros que tengo en la lectura del manga, pero bueno, no se puede ser perfecto. Finaliza el tomo con una historia corta, totalmente cómica, en lo que los tachikomas son los auténticos artistas y protagonistas de la historia, que realmente está muy muy bien. Ya digo, muy muy interesante este primer tomo de Standalone Complex, me ha gustado muchísimo. Arise me gustó mucho, y Standalone Complex
el manga, porque el anime ya me gustaba de por sí, pues el manga verdaderamente me está gustando mucho. Además son solo 5 tomos, así que hay que hacerse con ella sí o sí. Ahora paso a otro tomo único porque así lo ha querido Planeta y la verdad es que está realmente muy bien editado este Viaje a Agartha, que es la adaptación de la película de Makoto Shinkai, ahora en manga, que cuenta también con el dibujo de Tomoko Mitani. Pues tenemos la historia de Agartha, que se mezcla, digamos, la Tierra con otro mundo como es Agartha. Y bueno, pues los personajes que aparecen pues tienen mucha más relación entre sí de lo que puede parecer en un principio. Y hasta aquí puedo leer, no digo ningún spoiler más, por si no habéis visto la película de Makoto Shinkai, que ya tardáis, o si todavía no habéis leído esta adaptación del manga. Planeta Comic vuelve a apostar por algunas adaptaciones de películas, como está haciendo con Makoto Shinkai y también con Mamoru Hosoda. Y yo que me alegro porque está muy bien ver esas versiones en manga que aunque más o menos cuenten la misma historia, está muy bien ver otros tipos de vistas y también, bueno, pues algunos dibujantes que son escogidos para plasmar estas historias y que realmente tienen muchísimo talento y que todavía no han podido demostrarlo de otra forma, solo simplemente adaptando estas historias, pero que bueno, que realmente, ya digo, yo disfruto mucho, algunas de Mamoru Hosoda me han parecido una auténtica maravilla, ya hemos comentado también algunas aquí de Makoto Shinkai, y ahora comentamos este Viaje a Agartha, que a mí sinceramente me ha costado un poco, de verdad, se me ha hecho un poquito pesada, se me ha hecho un poquito densa, un poquito lenta, porque aunque es verdad que la película para mí no es la mejor de Makoto Shinkai, el anime está mejor contado, está mejor narrado, visualmente es mucho más bonito, porque también el dibujo de Tomoko Mitani, pues sinceramente no acaba de gustarme como debería. Prácticamente los fondos los abandona, sí que es verdad que hace algunos fondos a veces muy muy bonitos, pero en su mayoría está ausente el fondo, no lo hay. Abusa muchísimo del primer plano y el dibujo del primer plano tampoco es que sea una auténtica maravilla, que esté muy detallado, que sea tremendamente expresivo, sino que ahí me ha fallado un poco. Y entonces, bueno, como ya también conozco la historia, el dibujo no acaba de engancharme al 100%, quizás por eso se me ha hecho un poco lenta, porque absolutamente no tiene nada que ver que sea un auténtico tochazo, que sean más de 530 páginas, eso no tiene nada que ver. Yo no tengo ningún problema con el número de páginas que pueda tener un tomo, si me gusta el manga, lo devoro, sean las páginas que sean. Así que bueno, pues eso. A mí se me ha hecho un pelín lentilla y bueno, yo lo recomendaría sobre todo para los fans de Makoto Shinkai. Porque si tuviera que recomendar alguno, pues eso sería a lo mejor 5 centímetros por segundo, que realmente me gustó muchísimo ese manga. O también el de Ella y su gato, que ya digo, ya hablé en un vídeo anterior comentando las novedades de Planeta. Y ese realmente para mí está mejor que este Viaje a Agartha. Que no es que esté mal, pero que a mí por lo menos se me ha hecho un pelín pesado. Como decimos, 530 y tantas páginas, algunas de ellas a color y también pues tiene portada sorpresa. Realmente está muy bien editado, Planeta lo está haciendo muy muy bien con estas adaptaciones y me gusta mucho que se presenten estos tomos únicos y que no tengamos que hacernos con toda la historia en 2 o 3 tomos, sino que bueno, pues aquí tenemos lo que es Viaje a Agartha, pues un tomo, 5 centímetros por segundo, un tomo. Eso realmente me gusta mucho y queda después muy muy bien a la hora de ponerlo en la estantería y poder ordenarlo por autor. Pues bueno, ahí queda la opinión de esta adaptación al manga de Viaje a Agartha. Ya con esto termino con lo que han sido números unos o tomos únicos de novedad y voy a hablar ahora de 2 continuaciones, de 2 mangas que yo destaco especialmente por su tremenda calidad. Uno es La Espada del Inmortal, que tenemos ya el tomo 9 de 15 de Hiroaki Samura y realmente el dibujo, el arte, el trabajo que hace Samura con esta obra es una auténtica maravilla. Está claro que La Espada del Inmortal es la obra maestra en mayúscula y en grande de Hiroaki Samura y mira que tiene otros mangas muy muy buenos, pero la historia de Manji y compañía pues realmente estará para mí siempre por encima de las otras historias. Sinceramente, un manga no llega a ser uno de los mejores de samuráis de la historia del manga, así porque sí, sin tener nada a destacar,
y es que realmente la espada del inmortal es una auténtica maravilla. Estamos también de enhorabuena con esta historia, con este título, porque ahora en estos días también estamos viendo el estreno de su nuevo anime y bueno, pues la espada del inmortal nunca pasa de moda y bueno, pues seguimos teniendo la edición del manga fantástico, de verdad es una edición magnífica por parte de Planeta Comic de La espada del inmortal, en una edición Kansenban que ya iba mereciendo esta fantástica obra de Hiroaki Samura. Aquí la verdad es que en el tomo 9, sin hacer spoiler, nos metemos aquí en una historia muy truculenta, muy oscura, muy dura, con Kagimura y esos intentos de mezclar cuerpos que nos muestra y que bueno, que no comentaré absolutamente nada más, pero que realmente es una parte que siempre me ha gustado mucho cuando la leí aquella vez, cuando la he releído ahora, y que bueno, no deja indiferente a nadie porque realmente te pega el pellizquito por dentro con todo lo que nos muestra y la forma de mostrártelo. Samura sigue siendo fantástico como narrador, como creador de personajes, como creador de historias, y quien no haya leído La espada del inmortal ya está tardando en hacerse con esta espectacular y pedazo de edición que está presentando Planeta Comic, con esta edición Kansenban de La espada del inmortal Mugen no Yunin en el original. Y bueno, finalizo con una obra que hay que leer sí o sí. Astro Boy de Osamu Tezuka. Me había puesto esta camiseta porque había que terminar con el maestro. Yo siempre recomendaré cualquier cosa de Osamu Tezuka, de verdad, pero especialmente obras como esta. Astro Boy, Tetsuwan Atom en el original, tomo 4, tochazo, de unas 600, 700 páginas aproximadamente, 700 y pico páginas, del gran maestro. Uno de los mangas que hay que leer sí o sí para entender la historia del manga, porque bueno, Tezuka, aparte de atizar a la sociedad japonesa cada 2x3 en este manga de ciencia ficción, que es un shonen a fin de cuentas, pero que realmente es muy adulto, pues aparte de divertirnos, pues también va, como digo, atizando mucho sobre todo a la sociedad japonesa. Me encanta, de verdad, siempre lo comentaré, siempre lo recomendaré. Astro Boy tomo 4, que son 25 euros, yo lo sé, que es mucho, pero tomo 4 de 7 y realmente la edición es fantástica. Me encanta lo que está haciendo Planeta Comic con esa vuelta de tuerca a la edición de todas las obras de Osamu Tezuka y le están dando la categoría que realmente se merece, la categoría de maestro a Osamu Tezuka, con toda la reedición que están haciendo de sus obras, como este Astro Boy, con Black Jack, con la antología. Fantástico, magnífico, y siempre, de verdad, siempre recomendaré la obra de Osamu Tezuka, y si cae en mis manos algo así como Astro Boy y Adolf o algo de eso, pues está claro que lo recomendaré, pero absolutamente siempre. Astro Boy de Osamu Tezuka hay que leerla de verdad para entender el manga sí o sí, y sobre todo para pasar un rato fantástico y de verdad pensar un poquito y hacernos zarandear esa, digamos, esa visión que podemos tener de algunos aspectos de la vida que a pesar de los años no han cambiado tanto. Así que bueno, Osamu Tezuka nos presenta el tomo 4 de Astro Boy. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dedito arriba, un like que me ayuda muchísimo. Espero vuestros comentarios sobre todas estas obras de las que os he hablado, si la habéis leído, si os gustan, si no, si compartís mi opinión, pues eso. Charlamos un poquito ahí en los comentarios, que me gusta también contestaros cuando me ponéis ahí los comentarios. Si todavía no estáis suscritos al canal, suscribíos, hombre, que de verdad que me hacéis muy feliz y yo lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Domo arigatou gozaimashita. Y recordad siempre que viva el manga.